Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que rodea al mundo del espectáculo y por supuesto, a nuestras estrellas favoritas. Hoy tengo una noticia que estoy seguro va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca la carrera y, digamos, la vida personal de dos figuras que han conquistado corazones a nivel internacional. Prepárense porque vamos a hablar de un posible regreso que ha estado en boca de todos, un regreso que involucra a dos nombres que suenan juntos con una frecuencia que ya no es casualidad. Sí, estoy hablando de **Can Yaman y de Meth Ozdemir **. Sé que muchos de ustedes aman esta pareja, o al menos, la química que demostraron en pantalla, y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, o lo que se rumorea, sobre este posible reencuentro profesional y, quién sabe, quizás algo más. Antes de meternos de lleno en el cotilleo jugoso, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des al botón de *suscribir *, y actives la *campanita *. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y de estar siempre a la vanguardia de las noticias del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Can Yaman y Meth Ozdemir, dos nombres que resonaron con fuerza, especialmente después de su exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que traspasaba la pantalla y mantenía a millones de espectadores pegados a sus televisores noche tras noche. Y no solo eso, su popularidad se disparó a nivel mundial, convirtiéndose en dos de los actores turcos más reconocidos internacionalmente. Después de Erkencikus, cada uno siguió sus caminos, protagonizando nuevos proyectos, algunos muy exitosos, otros quizás con menos resonancia, pero siempre bajo la lupa del público y de los medios. Can Yaman ha estado explorando proyectos en Italia, demostrando su versatilidad y su gran atractivo, mientras que Meth Ozdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía. Sin embargo, la sombra de su colaboración en Erkencikus y la química que compartían ha seguido muy presente, alimentando constantemente las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo. Y es aquí donde entra la chispa de la noticia que hoy nos ocupa. En los últimos meses, han surgido rumores cada vez más fuertes y consistentes sobre un posible reencuentro profesional entre Can y Meth. No estamos hablando de un simple encuentro casual en algún evento, no, estamos hablando de un proyecto concreto, algo que podría volver a unir a estos dos talentos. Las fuentes, a menudo discretas pero confiables en el mundo del espectáculo turco, apuntan a que ambos actores estarían en **, conversaciones avanzadas para protagonizar juntos una nueva producción **. Imaginen la expectación que esto genera. Si su química fue tan magnética en una serie que ya tiene varios años, ¿qué podríamos esperar de un proyecto nuevo, con guiones quizás más maduros, con experiencias profesionales adicionales para ambos? La posibilidad de que este tándem vuelva a la palestra televisiva o cinematográfica ha desatado una ola de entusiasmo y especulación. Los detalles sobre este proyecto son, como era de esperar, escasos y un poco misteriosos. Aún no se ha anunciado oficialmente nada, lo cual es normal en las etapas iniciales de negociaciones, pero las filtraciones y los murmullos en los pasillos de las productoras son cada vez más insistentes. Se habla de una serie, quizás con un enfoque romántico, pero también se ha mencionado la posibilidad de un proyecto cinematográfico. Lo que sí parece estar claro, y aquí es donde reside gran parte del gran esfuerzo de ambos que mencionamos en el título, es que este reencuentro no está siendo fácil de concretar. El gran esfuerzo de ambos, al que nos referimos, no es una simple frase hecha. Implica una complejidad logística, profesional y personal considerable. Los agentes de ambos actores, las productoras interesadas, y por supuesto Can y Meth mismos, estarían poniendo de su parte para que esto suceda. Y es que seamos sinceros, un proyecto de esta magnitud, con dos estrellas de su calibre, requiere una **, planificación minuciosa y una coordinación impecable **. La agenda de ambos, por ejemplo, debe estar alineada, y eso no es tarea fácil cuando tienes actores trabajando en diferentes países o con compromisos previamente adquiridos. Ambos han estado inmersos en diversos proyectos, y conciliar sus agendas para un nuevo proyecto común es un desafío considerable. Además, la elección del proyecto adecuado es fundamental. No querrán repetir fórmulas exactas, sino que buscarán algo que les permita mostrar su evolución como actores y que, al mismo tiempo, satisfaga la demanda de sus seguidores por verlos juntos de nuevo. Esto significa que el guión debe ser atractivo, la temática innovadora y la historia que los una debe tener el potencial de cautivar a una audiencia global, tal como lo hizo Erkencikus.
No se trata solo de reunir a dos actores populares, sino de crear una obra que esté a la altura de sus carreras y de las expectativas generadas. Se rumorea que varias productoras importantes están compitiendo por hacerse con este proyecto lo que indica el gran potencial comercial y de audiencia que tendría. La expectativa es tan alta que, solo con la posibilidad de que se concrete, ya se está generando un revuelo mediático considerable. Los fans están divididos, algunos esperanzados y emocionados, otros quizás un poco escépticos sobre si la magia se repetirá. Pero lo que es innegable es el interés que despierta. Este tipo de especulación es, en parte, lo que mantiene viva la llama del fandom y lo que hace que la industria sea tan dinámica. Y aquí es donde podemos empezar a teorizar sobre el gran esfuerzo de ambos. No se trata solo de firmar un contrato. Implica, por ejemplo, que ambos estén dispuestos a priorizar este proyecto sobre otras oportunidades Si uno de ellos tiene una oferta tentadora para un proyecto en solitario, pero la posibilidad de trabajar juntos surge, tendría que haber una negociación y posiblemente un sacrificio por parte de uno o ambos para que esto sea una realidad. Esto podría significar rechazar otros roles, ajustar sus expectativas salariales o posponer otros compromisos. También implica que sus equipos de representación trabajen mano a mano para encontrar ese punto de encuentro, ese proyecto que beneficie a ambas partes y que, sobre todo, esté a la altura de sus expectativas y las de su público. Además, pensemos en la presión que esto conlleva Después del éxito masivo de Erkencicus, las expectativas para cualquier proyecto conjunto serían astronómicas. Tienen que ofrecer algo fresco, algo que no se sienta como una simple repetición, pero que a la vez conserve esa chispa que los hizo tan populares. El guión, la dirección, el elenco secundario, todo tiene que estar perfectamente alineado para que funcione. Y esto requiere sin duda un esfuerzo considerable por parte de todos los involucrados, pero especialmente de Khan y Demet, quienes serían el foco principal de atención. La mirada del público estará puesta en cada detalle, analizando cada gesto y cada línea de diálogo. Algunos rumores, alimentados por comentarios en redes sociales y supuestas conversaciones entre personas cercanas a la producción, apuntan incluso a que ambos actores han estado en contacto, compartiendo ideas o discutiendo lo que les gustaría hacer Si esto fuera cierto, demostraría una genuina voluntad de trabajar juntos de nuevo, más allá de las presiones de las productoras o de los deseos de los fans. Sería una decisión mutua, nacida de un deseo compartido de crear algo nuevo y emocionante, y de reencontrarse profesionalmente en un contexto que los motive. Esto, sin duda, sería un signo de un gran esfuerzo, en el sentido más personal y profesional de la palabra, demostrando que valoran su sinergia y desean explorar nuevas facetas de su colaboración. La verdad es que la industria del entretenimiento es un mundo fascinante, lleno de idas y venidas, de rumores que se confirman y de otros que se desvanecen. Pero en el caso de Can Yaman y de Demet Özdemir, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla parece estar tomando forma, y eso es algo que muchos de nosotros estábamos esperando. No es solo la nostalgia por Erkencicus, es la curiosidad por ver cómo han evolucionado como artistas, cuánto han crecido profesionalmente y si esa conexión especial que mostraron sigue intacta o ha madurado. Ambos han experimentado trayectorias interesantes desde entonces, y ver cómo integran esas nuevas experiencias en una colaboración conjunta sería fascinante. Imaginen por un momento, un nuevo drama intenso que explore las complejidades de las relaciones humanas, una comedia romántica con giros inesperados que juegue con las expectativas del público, o incluso un thriller con tintes de romance que mantenga a todos al borde de sus asientos. Las posibilidades son infinitas y la anticipación es una de las partes más emocionantes de todo esto. La forma en que ambos manejan sus carreras, su profesionalismo y su talento, sugiere que si este proyecto llega a materializarse, será algo de alta calidad, algo que valdrá la pena esperar y que podría superar las expectativas generadas por su trabajo anterior. Es importante recordar que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de sus representantes o de las productoras involucradas todo esto sigue siendo especulación. Sin embargo, cuando los rumores son tan persistentes y provienen de fuentes que suelen estar bien informadas, es difícil ignorarlos. Y creo que, como fans, tenemos derecho a emocionarnos y a especular con optimismo. La industria del entretenimiento a menudo se mueve con un velo de secreto hasta el momento oportuno, y estos rumores son la forma en que la información se filtra y las expectativas se construyen.
Este posible regreso no solo sería un evento importante para ellos como actores, sino también para la industria de las series turcas a nivel internacional. Demostraría una vez más el poder de atracción de sus talentos y la capacidad de sus producciones para conquistar audiencias globales. Turquía ha consolidado su posición como un gigante en la producción de series, y el éxito de nombres como Can y Demet contribuye significativamente a ello. Y para nosotros como espectadores, sería la oportunidad de revivir esa magia que tanto nos cautivó, y de ser testigos de la evolución de dos de los talentos más prominentes de la actualidad. En resumen, mis queridos amigos, lo que tenemos hasta ahora es una gran expectativa muchos rumores bien fundamentados y la esperanza de que el gran esfuerzo de ambos dé sus frutos. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar en camino de regalarnos un nuevo proyecto juntos, y la sola idea de ello ya es emocionante. Seguiremos muy de cerca cada novedad y por supuesto, les mantendremos informados al minuto, trayéndoles la información más fresca y verificada en cuanto esté disponible. La anticipación es alta y la posibilidad de un reencuentro tan esperado tiene el potencial de ser uno de los eventos del año en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por compartir mi entusiasmo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los últimos rumores. Si a ustedes también les emociona la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo, o si tienen alguna otra teoría o deseo sobre este posible proyecto, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a entender qué es lo que más les interesa. Y si les ha gustado este contenido, por favor, regálenos un buen me gusta compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estos actores, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Hasta pronto.